La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la OFIL Delegación México. Soy la doctora Silvia Salas y el día de hoy contaremos con la participación de la doctora Marcela Noemí Rousseau. Ella nos está acompañando desde Argentina. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo. A ti por aceptarnos con estas distancias y diferencias de tiempo que pudimos empatarnos, me da una alegría. Y pues para no perder tiempo y empezar a platicar contigo y que todo el mundo conozca toda tu trayectoria, me gustaría que nos comentaras sobre tu formación académica y sobre todo, pues ahorita lo que tú te dedicas profesionalmente. Con mucho gusto. Bueno, yo soy farmacéutica, recibida en la Universidad de Buenos Aires y toda mi carrera la hice en la farmacia hospitalaria, principalmente del Hospital de Pediatría Garrahan, es el hospital pediátrico más grande de la Argentina, de gran complejidad, y me desarrollé la mayor parte del tiempo en áreas clínicas. Entonces me formé en esa área a través de cursos de farmacología clínica. Y también soy magíster en farmacoepidemiología por la Universidad de Barcelona, que me permitió herramientas para evaluación crítica de medicamentos. En general, bueno, ya te dije, muchos años me desarrollé y coordiné el área clínica de la farmacia, del hospital, con los programas de formación, con becas de farmacovigilancia, y tengo aún el programa de farmacovigilancia del hospital, que es multidisciplinario, donde está integrado por farmacéuticos, pero también médicos, enfermeros, bioquímicos del hospital. Bueno, se hicieron muchos programas, por ejemplo, el programa de conciliación terapéutica, programas de algunos estudios epidemiológicos, y se sentaron las bases para la residencia, para las becas. No solamente intervine yo, por supuesto, sino todo el staff, que son áreas de posgrado de formación del farmacéutico hospitalario. Y actualmente, bueno, de hace 3 años, me estoy dedicando a evaluación de tecnologías sanitarias. Para eso, bueno, me formé, como les comentaba, en la Universidad de Barcelona, y distintos cursos de lo que es lectura crítica, cursos de investigación clínica, para la evaluación de medicamentos en esta unidad, que es la que hace la evaluación crítica de la información, de las incorporaciones, no solo de medicamentos, sino también de productos médicos, tecnologías, con mi equipo, que es, bueno, la doctora Graciela del Vigian y María Gabriela Fernández, que somos quienes conformamos la unidad. Eso es a grandes rasgos mi trabajo. A grandes rasgos, pues has hecho bastante trabajo. Quisiera compartir una anécdota. Yo te conocí hace muchos años, no sé si recuerdas que viniste a México, ahí a Puebla, Sí. Estuviste en un congreso, y la verdad, pues yo todavía era como estudiante, estaba estudiando, y me llamó muchísimo la atención y la forma en que te expresaste de la carrera, la pasión, y fue algo como decir, sí se puede, para mí que yo estaba del otro lado, y más que estábamos en México, que tenía esa incertidumbre de no veo nada desarrollado en la farmacia, y que tú con ese espíritu nos dijeras, y que por ejemplo que los colegios, las asociaciones tienen una presencia muy importante, y algo que me llamó mucho la atención, no a ver si nos pudieras compartir, que habían hecho tanto esfuerzo en sus asociaciones para que la industria farmacéutica empezara a etiquetar los medicamentos LASA. Eso a mí me marcó. Sí, bueno, Linda, no me acordaba que nos habíamos conocido. Sí, la verdad que fue una hermosa experiencia el haber ido 2 años seguidos al Congreso en México. Uno de los lemas del Congreso tenía que ver con la seguridad del paciente, y eso fue el tema que desarrollé. Y respecto a la seguridad del paciente, respecto a los medicamentos específicamente, es mucho lo que se puede hacer desde la farmacia hospitalaria principalmente. Y o me permitió también acercarme al paciente y al equipo de salud.
sin duda, aún hoy hay que demostrar en muchos lugares, no tanto en mi hospital donde hemos ganado ya un terreno importante, pero en muchos lugares la presencia, las actividades del farmacéutico y demostrar cuál es su valía, qué es lo que puede solucionar. En general, haciendo seguimientos farmacoterapéuticos es cuando se detectan numerosos problemas. Poniéndose del lado del equipo de salud en la resolución del problema y por supuesto del paciente es cómo se logran esta integración de equipos. Bueno, eso por un lado, lo global de lo que es seguridad del paciente. Y respecto al etiquetado, bueno, les comento que yo pertenezco a la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital. Fui 6 años su presidente y también fui coordinadora de la COSUDEF, que actualmente que es una coordinación de sociedades científicas sudamericanas. Y bueno, a través de las sociedades científicas siempre se trata de dar primero capacitación, pero también de dar un liderazgo y posicionamiento del farmacéutico hospitalario, en nuestro caso. Bueno, donde hemos logrado a través de mucho esfuerzo, mucho trabajo y un gran equipo, algunos logros importantes. Por supuesto, uno cuenta el final de los logros y en el camino ha habido mucha también frustración y muchos problemas, no todo es logro. En ese sentido, cuando uno trabaja en forma individual, difícilmente puede resolver los problemas colectivos. Pero la iniciativa en ese momento fue centralizar algunas actividades de farmacovigilancia y seguridad del paciente a través de la Asociación de Farmacéuticos de Hospital. Aún continuamos trabajando en este tema y juntar o recopilar información que nos preocupa a todos por igual. Entre ellas, algún tema de etiquetado. Cuando una autoridad sanitaria nos consulta acerca de esos problemas, teníamos material para justamente pedir soluciones y uno de ellos eran los medicamentos LASA. Entonces, si bien eso aún no se ha implementado, nosotros pudimos llevar a las autoridades distintas inquietudes que a diario en forma individual no podíamos solucionar. Y una de ellas tiene que ver con la nomenclatura segura, que no es solamente los medicamentos LASA, sino la correcta concentración de los medicamentos, sobre todo las formas farmacéuticas líquidas. En pediatría es muy importante para evitar errores, malas interpretaciones. Entonces, esas cuestiones se fueron recopilando a través de la farmacovigilancia, de una red propia, donde veíamos que estos problemas se repetían en todo el país. Entonces, en forma colectiva, uno puede llevar estos problemas de seguridad a la autoridad sanitaria y entre todos buscar una solución global. Realmente tuvimos una buena llegada en ese momento a lo que es nuestra autoridad regulatoria, había reuniones pautadas para escucharnos, para trabajar en expedientes de uso seguro ya sea de medicamentos, de nomenclaturas, algunos de productos anestésicos, para diferenciar por colores de acuerdo a los grupos terapéuticos. Bueno, todos lugares donde fuimos recibidos pudimos llevar estas inquietudes. Por eso es bueno, además del trabajo individual en los hospitales, poder trabajar en asociaciones de profesionales que nucleen estas inquietudes colectivas. Entonces es mucho lo que podemos aportar entre todos. Eso es más o menos el corolario de esa charla, donde mostré algunas iniciativas que estábamos en ese momento logrando en lo que era la autoridad sanitaria y el medio de comunicación logrado en ese momento. Gracias por esas palabras que dijiste, que es como estás contando la punta del iceberg, pero no estás viendo todo el esfuerzo que está debajo de eso, ¿no? Y que muchos sabemos que no es fácil. Y te digo, a mí me marcó porque lograron algo, ¿no? Y se notó la diferencia. De hecho, pues ustedes tienen más camino recorrido que nosotros y tomamos muchas de sus buenas prácticas. Y por eso era importante conversar contigo para que nos las pudieras compartir en viva voz. Y otra de las cosas que he estado viendo en tu currículum es que todavía continúas, es más, eres revisora de revistas, tienes artículos. Cuéntanos sobre eso.
Sí, yo trabajo además en distintos comités multidisciplinarios. Uno de ellos en el hospital mío es el comité de protocolos de investigación. Soy revisora y la verdad que aprendí muchísimo de gente muy formada y eso se aprende todo el tiempo. Y tengo una jefa que es realmente una gran maestra donde siempre me está formando mucho y la verdad que desde hace 3 años no hago más que aprender y bueno, a pesar de la edad, sigo aprendiendo, sigo aplicando, no me gusta, me aburro fácilmente y me gusta luego los nuevos desafíos. Además, en la Asociación de Farmacéuticos de Hospital, hace unos tiempos también estuve como comité científico y realmente hay uno ve muchas oportunidades, buenas ideas a veces no llegan a buenos resultados en investigación por no conocer los principios básicos de la investigación. Y no todo es o sea, pensar en la mejor revista o el Lancet como la publicación, sino a veces hay estadios intermedios que también son útiles para el desarrollo de la profesión, para nuestros pacientes, para conocer las situaciones propias de cada país. Entonces, uno si quiere saber lo que está pasando en cada país, en farmacia hospitalaria, no va a ir a una gran revista internacional, sino es bueno, justamente, recalco acá el trabajo de las asociaciones, es poder ayudar a Ujú. formarse, a escuchar la voz de lo que están haciendo y orientar esas ideas, esas hipótesis de trabajo a investigaciones que a veces son sencillas y otras no, son más complejas y poder ir mejorándolas. Realmente es muy interesante trabajar en ese sentido. Y bueno, está muy relacionado con la evaluación de tecnologías sanitarias, porque tiene que ver con la lectura crítica de la investigación, así que por eso mi trabajo se relaciona también con ese tema y por eso he continuado también en esa línea de revisión. Qué importante es eso de que ayuden al investigador a llevar una línea. Porque te lo comento, porque lo acabas de decir, ¿no? Si tú mandas un trabajo, una investigación a un Lancet, una revista de un alto nivel de impacto, que a veces, obvio, como decimos nosotros los mexicanos, te van a destrozar, y es lógico que no siempre te van a publicar a la primera, pero a veces son tan fuertes ¿cómo puedo decir? Las aseveraciones que te dan, que en lugar de darte para adelante, te dan para atrás. Entonces, que alguien te diga, bueno, que está así, pero te puedes ir por acá, o te puedes ir por allá, se puede mejorar, porque me imagino que cualquier investigación tiene algo bueno, por alguna razón quisiste hacerlo, ¿no? Y yo creo que la mayoría de nosotros buscamos el bien del paciente, ¿no? Y conocer qué es lo que está sucediendo. Claro, por supuesto, sí, sí. En ese sentido, hay que reconocer el trabajo del Comité Científico de la Asociación de Farmacéuticos de Hospital en Argentina, que en los congresos todos los años se abre un concurso de trabajos científicos, pero no es una corrección correctiva en el sentido de descalificante, sino trata de orientarlo y de ayudar a que vaya mejorando. En pandemia, nuestra asociación en Argentina, la verdad que como no hemos podido hacer presenciales como todo el mundo, se destacó por la gran producción de trabajos publicados. Se puede ver en nuestra página, todo eso no tengo mucho que ver yo, sino el colectivo profesional, cómo ha publicado y aprovechado este tiempo para un montón de información que es útil para el desarrollo, sobre todo clínico, de los farmacéuticos, el área de farmacia oncológica, también el comité científico sobre la redacción de los correctos trabajos científicos, y tratando de incentivarlo. Realmente es importante tratar de rescatarlo siempre lo más posible y no, salvo que sea muy, muy mala eh, la investigación a veces, pero bueno, se trata de reorientar, ¿no? ¿Para qué se hace? ¿Qué se quiere investigar? ¿Qué se quiere conocer? ¿Cuál es la hipótesis? Y de acuerdo a eso, buscar la mejor manera. Realmente es un proceso que los colegas lo valoran mucho cuando uno, justamente como estabas comentando, ayuda a resolver esa inquietud. Sí, 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 sí es valioso y eso te ayuda para continuar y seguir investigando. Ahorita voy a ir a las preguntas del por qué. ¿Por qué Marcela quiso ser farmacéutico? Hace mucho tiempo atrás de esto. Yo estaba en el colegio secundario y tuve una profesora de química maravillosa
que nos hizo gustar de la ciencia. Siempre tuve muchas inquietudes respecto a la ciencia, y siempre me gustó matemática, ciencia, o sea, iba por el lado de las ciencias duras, me gustaba las ciencias duras. Y también me gustaba la salud, y me parecía que juntar la química con la salud era una buena opción, la bioquímica o la farmacia, que aquí en Argentina se cursan juntas y después se bifurcan en dos carreras separadas. Finalmente hice las dos carreras, pero eh, ser farmacéutica cuando yo me recibí era el equivalente a un empleado, aún hoy para muchos es un empleado que está en una farmacia comunitaria vendiendo medicamentos. Eso realmente hice la experiencia y no me gustó demasiado. No porque no tenga potencial, uno tiene el paciente allí, tiene mucho para trabajar, pero realmente era para mí muy frustrante. En vez de en la farmacia hospitalaria, el estar en equipos multidisciplinarios, el tener el médico allí a mano, eh, siempre me pareció muy atractivo. Entonces mi intención apenas pude fue trabajar en farmacia hospitalaria, aún sin recibirme, trabajaba de técnica hasta que iba aprendiendo, porque uno tiene que aprender todo. Y bueno, el consejo es que uno cuando se recibe de la carrera es muy poco lo que sabe. Uno empieza a aprender lo que va a trabajar a partir de que se recibe y de que se forma. Nunca hay que dejar de estudiar, porque la salud nos pone ese desafío día a día. Fíjense con el COVID, todo lo que tuvimos que aprender en un año. Realmente la ciencia creció a pasos agigantados en muchas áreas y no se detuvo, al contrario. Y bueno, es así, el desafío es constante. Y las nuevas terapéuticas y ahora los biológicos y la farmacogenómica, o sea, yo trato de no estar al día de todo porque es imposible, pero me gusta que los equipos de trabajo que están conmigo sí se dediquen a formarse. Y ya por ejemplo, hay gente en mi hospital donde quiero que se formen, por ejemplo, en farmacogenómica, tenemos una idea de hacerlo en el futuro, y sabemos que en muchos países es algo de rutina, y bueno, en el nuestro todavía no, y es un desafío importante, pero siempre hay cosas nuevas para aprender y desafíos para cumplir. Sí, el área del farmacéutico es muy amplia. ¿Cuánto tarda en Argentina un profesional farmacéutico para ya salir? Aquí le llamamos licenciatura. Allá, antes de poder, por ejemplo, trabajar ya profesionalmente. En la universidad son 5 años, Ujú. que pocas veces se termina en ese lapso porque es muy difícil, es una carrera muy difícil, que tiene muchísimas materias de ciencias duras, que en los últimos años se han ido bifurcando más a las cuestiones clínicas, por suerte, pero en realidad también tenemos los posgrados, hay residencias, como los médicos, en Argentina ya hace del año 81 que hay residencias en Argentina. Yo no tuve la suerte de hacerla, pero sí hice bioquímica y bueno, hice este curso de posgrado para eso. La residencia son 3 años después de recibirse, o sea que serían 8 años mínimo para la especialidad. Así que es un tiempo para dedicarse y por supuesto seguir estudiando siempre. En nuestro hospital además está la posibilidad de hacer 2 años más en una beca de un tema específico, por ejemplo, oncología, áreas críticas, farmacovigilancia, farmacotecnia. Son áreas como subespecialidad, que son 2 años más, que no están en muchos hospitales, pero que también recibe profesionales de todo el país, e incluso de varios países, a hacer rotaciones y demás. Yo sé que estoy en un lugar muy especial y valoro cada día el trabajar en un lugar como este, que tiene muchos problemas para resolver, pero también muchos desafíos interesantes porque permite esta formación constante, esta formación de equipos, que realmente es muy valioso. Es para que, como decimos acá, que no te aburras, ¿no? Todos los días. Eso es lo bueno también, ¿no? De trabajar en un hospital, porque todos los días son diferentes. O sea, llevas una rutina, vas pensando ya en el paciente y va saliendo otra cosa y va saliendo otra cosa y tienes que ir a buscar, tienes que ir a estudiar. Entonces, no te da ese tiempo para estar estática. Como bien dices, tienes que andarte moviendo y buscando. Marcela, tengo así como una pregunta también, o que nada. ¿Cómo ve, tú que tienes muchos colegas, amigos de toda América Latina, en España,
¿Cómo ves en el caso de América, cómo ves a los farmacéuticos en referencia con ustedes? Pues porque, como te mencioné, yo sabemos que ustedes tienen un avance, pero ¿tú crees que hemos avanzado un poquito más a como lo viste en los años que viniste a visitarnos? Sí, realmente soy muy optimista. Si bien hay muchísimo todavía para recorrer, se nota claramente un crecimiento en toda Latinoamérica. La COSUDEF nos permitió conocer farmacéuticos hospitalarios de toda la región, de México también, y aún hay mucho para mejorar, pero nosotros pensamos que, como siempre, ¿no? Solos es más difícil, uniéndonos es mejor. Hay inquietudes respecto al crecimiento de COSUDEF. Lamentablemente la pandemia ha suspendido muchas actividades, pero veníamos haciendo un congreso anual donde se juntaban sus autoridades y buscaban actividades para hacer. Y en este lapso, en este tiempo, esos últimos 10 años, por ejemplo, se armaron residencias en Perú. O sea, tener ya 3 países, Brasil lo tiene, Argentina lo tiene, 3 países en Latinoamérica que ya cuentan con residencias es muy importante. Y la mejora en las comunicaciones, ¿no? Las teleconferencias, el conocernos, permitió hacer cursos internacionales en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en muchos países de Centroamérica, en México también, por supuesto. Ha habido mucho intercambio, pero, o sea, los resultados concretos creo que son esos, ¿no? Las residencias, el desarrollo de la farmacovigilancia a cargo, porque en realidad a cargo de farmacéuticos y en la farmacia hospitalaria también es bastante sostenido en la región. También el desarrollo de la gestión de calidad en muchos países, el trabajar en procesos, en indicadores, que es muy importante para pensar en mejora continua, en compararse en el buen sentido. Ujú. Y algún apoyo también de OPS al respecto, en este sentido también es alentador. Eh, yo creo que siempre la decisión es como individual, uno decide que si quiere seguir estudiando, ya que a veces no es obligatorio, pero es obligatorio desde el punto de vista moral, porque nosotros estudiamos en universidades generalmente en Argentina públicas que paga toda la comunidad. Y nosotros tenemos ese deber de devolver socialmente nuestras actividades al desarrollo social también que tiene la profesión. En ese sentido, la farmacia hospitalaria ve al paciente a diario, ve sufrimiento y ve la necesidad de dar cuidados junto con el equipo de salud. Y yo creo que esa apertura también se vio en muchos países. El hecho de la actividad clínica realmente nos humaniza y también nos hace sentir la necesidad de esta formación constante que se necesita. Si bien es desparejo y sabemos que todavía hay mucho para resolver, yo soy bastante optimista respecto al desarrollo en general en los últimos años. Aún hay cosas para hacer, pero soy bastante optimista. Eso es algo muy de farmacéutico. Marcela, para concluir, me gustaría que nos dieras un mensaje, algún comentario. Bueno, mensaje. Bueno, el mensaje más o menos lo vine repitiendo, es sean inquietos, no crean en la autoridad de los expertos, la ciencia es lo único que vale y hay que saber interpretarla. Entonces, todas las decisiones actuales respecto a la salud, de las que somos grandes protagonistas, tienen que ser basadas en la evidencia científica para que sean eh, válidas. Así que rescato mucho ese tema, formarse en lo que es investigación clínica nos permite ubicarnos en un lugar de excelencia y que además da buenos resultados en el paciente. Y bueno, el comentario que dije siempre, seguir estudiando, seguir formándose, unirse y trabajar juntos, tanto con el equipo de salud como con otros colegas de su propio país y también de la región. O sea, queremos que COSUDEF sea también una puente de unión de todos los colegas de toda la región latinoamericana y del Caribe para justamente cuando no podemos resolver las cosas solos, podamos acercarnos en conjunto y darle esta posibilidad al farmacéutico.
Gracias. Y claro, cuando ya se pueda haber esa apertura de viajar más, ir a Argentina, hacer un benchmark para poder empaparnos de todas sus buenas prácticas. Marcela, a nombre de la FIL Delegación México, te doy las gracias por este tiempo. Esperamos que no sea la última vez que podamos conversar contigo, y a todos los participantes también les agradecemos y esperamos verlos pronto. Soy la doctora Silvia Salas, me despido, hasta pronto, Farmacéuticos Forever. Gracias. OFIL Capítulo México, conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.